los 48 caminos y hoy vamos a hablar del camino 34. 34. Sí, 34. Tantarán, tantarán, tantarán. Ok. Oje beta. Muy bien. No creo que la Yerakot. Dafka. No. Fue la primera palabra. No. Ohevet Mesharim. Ohevet Mesharim. Mem Yud. Como Yashar. Me Yeshar Im. ¿Cómo es? Mesharim. Mesharim. Ohev et ha-mesharim. Mesharim. Ohev et ha-mesharim. Otra vez. ¿Qué significa Ohev? Amar. Amar. Muy bien. ¿Y qué es lo que es el amor? Identificar al objeto con las cosas positivas. Y lo negativo complicarlo Y como lo tal. identificarlo siempre por el Muy bien. Excelente. Muy bien. Puede ser 25 clases. Kol acabó de ajem. Ok, entonces, amar es ver las cosas positivas, los valores, las cosas buenas que tiene el objeto amado, identificar al objeto con eso, es decir, la identidad del objeto es esencialmente positiva y todo el resto explicarlo como un detalle que se puede aprender a cambiar. ¿Okay? ¿Y hasta qué punto eso no es engañarnos? En ninguna parte. Sí. Pero Sorry. Pregunta todas las clases. Con mucho cuidado aquí. No pasa inadvertido nada aquí. ¿Hasta qué momento es lo correcto? Ok. Son las preguntas de Yael. No es engañarse, Colot, que Behemet existe, o sea, mientras exista amor o cariño o amor, dependiendo de la condición, entonces no es un engaño. Yo siento el cariño y siento el amor. Lo que usted está preguntando, en el fondo, tiene un trasfondo. Su pregunta, en el fondo, no es si me estoy engañando o no, sino si es artificial o no. ¿Correcto? Y si es artificial, implica que no es verdadero. No es un verdadero cariño, no es un verdadero amor. No, sí es verdadero. El punto es que lo que estoy describiendo no es la forma de adquirirlo, sino la mecánica que tiene. Si yo le dijera, si yo le doy vuelta a la llave en el auto, se enciende. ¿Me estoy engañando al auto con encenderlo? No, porque la mecánica es que yo le doy la vuelta y la cosa se enciende. Cájanse, ¿mejor? sí. Ok, esto es lo mismo. No es el amor, es esa sensación placentera y motivante que yo siento cuando hago esto, que es identificar a la persona. Cuando yo lo hago, ¿me estoy engañando? No, porque siento eso, porque esa es la mecánica por la que lo siento. Punto. ¿Claro? Es un sistema automático. Eso es importante que lo recuerden. Todo esto es un sistema automático. Y si es un sistema automático que Dios nos dio para que lo usemos. ¿Hasta aquí es claro? Entonces, Ohev Mesharim. ¿Qué significa Mesharim? Lashon Yashar. ¿Qué significa Yashar? Los rectos. Recto. ¿Y qué es lo que es Mesharim en ese caso? No. Las cosas. Yesharim sería eso. Mesharim es un Lashon como Medaber. ¿Sí? Ulpan. ¿Sí? Cosas. A me dar la rectitud. No. No, es el hecho constante que está haciendo. Es un... Yo estoy hablando ahora. Como Medaber es un de Lashon Diber, ¿no? Piel. ¿Qué es lo que significa piel? Es aquello que causa una acción, ¿correcto? Meisharim es aquello que causa que se enderece. Eso es Meisharim. O sea, amar, Mesharim, no, rap. ¿Qué tiene que ver el amor con el que Ah, interesa? no,
no es que el amor tiene relación con, es el que ama esto que hace que yo sea recto. O sea, el amor me permite ser recto. Me da rectitud. No, es un segundo, todavía no hemos traducido qué significa esto. Un segundo, estamos paso a paso. Estamos traduciendo palabra por palabra. Primero lo que estamos haciendo, solamente eso. Mesharim, ¿qué significa? Mesharim es aquello que causa rectitud, lo que endereza, ¿ok? Lo que rectifica. ¿Está claro? Ohev et mesharim es el que ama aquello que rectifica, aquello que endereza. Eso es literalmente lo que significa. Obviamente, como en todos los casos de Ohev et, implica que existe la opción de no. Y lo natural es no. ¿Ok? No lo que sea. Ohev et tzedakot, ¿qué es lo que era? Que ama la rectitud. ¿Y qué es lo que era eso? Que yo me enfoco en la parte positiva que tiene la rectitud y identifico todo lo que tiene que ver con la rectitud solo con lo negativo, con lo positivo, y lo negativo lo explico como un detalle, es irrelevante, a mí me importa solo lo positivo que tiene. Entonces tengo una sensación placentera que reconozco, que me imagino que obviamente hicieron todas la tarea, entonces todas saben de la lista y la implementaron, no solamente la hicieron, también la implementaron, tuvieron los 30 segundos que yo les pedí después de cada vez que hicieron eso, ahora. Entonces saben que me enfoco solamente en la parte positiva y eso me genera una sensación positiva para con la cosa, ¿cierto? Con la rectitud, con hacer las cosas bien. En todos los OEV es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo, siempre. Por eso se llama OEV. OEV, et, claro, lo que fuera. O sea, enfocarme siempre en lo positivo de lo que tengo que amar. ¿Y qué es lo que dijimos? Toda vez que hay algo que implica hacer algo correcto, también existe hacerlo incorrecto. ¿Y cómo funcionaba? Yo en forma natural tiendo a no hacer lo correcto. Sin embargo, si me enfoco, ¿por qué lo hago? Porque me enfoco en la parte negativa que tiene hacer lo correcto, que es incómodo, me va a costar plata, me va a costar tiempo, me va a costar esfuerzo adicional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me relaciono con lo negativo, termino odiando hacer lo correcto y solo lo hago porque estoy obligado. ¿Se acuerdan de todo ese razonamiento que hicimos? ¿Sí? Baruch ata Baruch. Amén. Ok, todo. Algo pasó raro ahí. Una fluctuación del espacio-tiempo. Ok. Nada, volver. Una locura. Ok. Ohev et mesharim, el que ama aquellas cosas que rectifican. ¿Ok? ¿Qué hace que entonces existe el Rav Noach cuando enseñaba esto traía una frase de Hazal, de los sabios, que es que Dios creó al hombre recto y ellos, los hombres, inventaron para sí muchos pensamientos. Ahí partía todo este cuento. Es una frase de Hazal que dice: Dios creó al hombre recto, o a los hombres rectos, y ellos tomaron para sí muchos pensamientos. ¿Okay? En hebreo, Yatzar et Adam yashar vehen לקחו מחשבות רבות, חשבונות רבות. ¿Okay? Y Tomaron para sí muchos pensamientos. o muchos heshbonot, muchos cálculos, ¿okay? O pensamientos, lo que fuera, conceptos en mismo. ¿Podría pasar un poquitito de papel para limpiar algo que no quiero? Primero, cuando uno quiere hacer lo correcto, primero hay que distinguir. Hay un placer. Lo que está diciendo es que existe un placer, ¿sí? El camino implica que existe un placer que podemos reconocer de que no corresponde a hacer aquello que tengo la obligación de hacer, sino hacer algo
qué es lo correcto de hacer en términos de qué es lo que corresponde. Entonces, vamos a distinguir estas dos cosas primero para poder diferenciarlos, porque teníamos Ohevet Tzedakot, lo que es correcto de hacer. Entonces, queremos distinguir Ohevet Tzedakot de Ohevet Mesharim, que son dos cosas distintas. Lema'aseh tienen que ser distintas porque aparecen dos frases distintas en la Mishnah. No puede ser que estén hablando de lo mismo. Entonces, para poder entender eso, tenemos que pensarlo así. Cuando yo cumplo aquello con lo que me comprometo, estoy haciendo lo correcto. Ahora, hay gente que se compromete a hacer cosas tontas y las hace porque es lo correcto de hacer, porque se comprometió a hacerlo. Pero no es lo apropiado de hacer. Entonces, obviamente son dos cosas distintas. Podría no estar haciendo lo apropiado, pero está haciendo lo correcto. O podría estar haciendo lo correcto y no lo apropiado. ¿Cómo? Hay montones de ejemplos que podemos traer. Hay gente que tiene una disyuntiva. Ayuda a la familia, pero la familia está haciendo cosas que no corresponde hacer. O denuncia a la familia, pero entonces viola con los parámetros de familia. Hay sociedades en que son más complejas, esta decisión es más compleja, hay sociedades en que es más fácil. Por ejemplo, los americanos probablemente por cultura van a ir mucho más por hacer lo correcto y denunciar a la familia que por defender a la familia y hacer lo incorrecto. En Latinoamérica tendemos a hacerlo al revés. Tendemos a proteger más a la familia que a hacer lo correcto. Eso es parte de lo... Todo bien. Pensé que se había asustado, se había enojado. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo me acuerdo, por ejemplo, un programa especial que hicieron en Chile respecto de las familias de los ladrones y la gente que está en la cárcel permanentemente, como que salen de la cárcel, fueron a la cárcel por ladrones, salen de la cárcel y vuelven a robar y vuelven a la cárcel, y así como están toda la vida yendo y volviendo a la cárcel. Entonces hicieron una investigación de las familias, de esta gente y de las familias, cuáles son sus motivaciones, y la familia decía, pero ¿por qué los dejan tranquilos trabajar? Evidentemente lo que está haciendo la persona está mal. Todo el mundo está de acuerdo que está mal. ¿Okay? No hay ninguna duda de por qué lo están protegiendo. Porque es familia. Pero estamos hablando de la diferencia entre lo correcto y lo apropiado. Correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Apropiado? Entonces lo apropiado, vamos a tratar de definirlo. O sea, primero que nada, establecer que existen dos cosas distintas, lo correcto y lo apropiado. Por ejemplo, lo correcto es cumplir con mis obligaciones, y de eso se trata la tzedaká. Cumplir con las obligaciones. Pero, ¿ustedes tienen la obligación de tener su cama hecha en la mañana cuando salen? No. ¿Pero sería lindo que lo hicieran? Sí. Sería apropiado, sería lindo. ¿Se acuerdan del concepto de Tiferet que estuvimos viendo ayer en otro contexto? Esto tiene que ver con eso. Yo veo que hay una cosa que es apropiada que se haga, pero yo no tengo ninguna obligación de hacerla. O que tengo una obligación de hacer, pero no es lindo de hacer. ¿Ok? Pero sé que lo tengo que hacer. Sé que lo tengo que hacer. Entonces lo apropiado es cumplir con lo que no es obligación, pero sé que tengo que hacer. No, ¿eh? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la Guemará. La Guemará trae un caso, en el tiempo de los romanos, la Guemará cuenta que había un Rav, que me parece que era Rabbi Yossi, no estoy seguro, que siempre tenía visitas de Eliyahu Naví. Todo el tiempo estaba conversando y estudiando con Eliyahu Naví, Rabbi Yossi. Una vez sucedió que los romanos querían apresar a un judío. Y Rabbi Yossi vivía en la ciudad, era el Rav de la ciudad, y llegaron los romanos y rodearon a esta ciudad, que estaba amurallada, para capturar a este delincuente judío. La halajá es que uno no puede entregar a un judío, a que peor todavía porque lo van a matar, no puede entregar a un judío para que lo mate otro, sobre todo cuando no hay justicia en lo que está haciéndose. ¿Okay? Y este era un tema político fundamentalmente. Pero, ¿qué pasa si hay muchos? Tampoco se puede.
No se puede, o sea, hay muchos judíos cuya vida depende de uno que se ha entregado. Tampoco se puede, porque uno no sabe la Gemara lo discute, uno no sabe quién es más importante, si ese uno o todo el pueblo y no ese uno. Hay alguno, como uno no tiene idea, no puede hacer el Heshbon, no puede hacer el cálculo. En esas condiciones no es lo correcto, no es apropiado entregar a un judío a que lo maten injustamente, incluso que todo un pueblo dependa de eso. Eso es la halajá. Pero también es parte de la halajá que uno puede conversarlo con ese judío y que si el judío decide entregarse, está todo bien. Como yo no hice nada, él decidió, tiene su propia decisión al respecto y yo no tengo por qué impedírselo. Entonces Rabbi Yossi fue donde este judío, que estaban persiguiendo a los romanos, le dijo: mira, van a matar a todo el pueblo si tú te quedas acá. Entiendo que estás en un predicamento muy complicado. De todas formas te van a matar. ¿Cuál es la diferencia? Dijo él. La diferencia es que se va a salvar todo el pueblo si tú te entregas. Esa es toda la diferencia. Entonces, haz tu Heshbon, ve lo que vas a hacer. El tipo salió, lo capturaron los romanos. Probablemente, la historia no cuenta eso, pero probablemente lo mataron. Eliyahu Naví no volvió a verlo durante varios años a Rabbi Yossi. Entonces, después de varios años, volvió a encontrarse Eliyahu Naví volvió a aparecer Eliyahu Naví. Rabbi Yossi hizo ta'aniot, ayunos y toda clase de hitbodedut, así como de pensamiento y ver qué es lo que hizo mal, etcétera, porque Eliyahu no quería venir a enseñarle, hasta que eventualmente apareció Eliyahu de vuelta. Entonces le preguntó qué fue lo que hice, porque nunca entendió qué fue lo que hice mal. Entonces Eliyahu le dice: le dijiste a este tipo que se fuera a entregar. Pero Rabbi Yossi le dijo: pero Shema, la halajá es que yo podía hacerlo. Y Eliyahu le dijo: eso no es lo que hace una persona buena. ¿Está mal lo que hizo? No, no estaba mal. ¿Pero es lo correcto, lo apropiado de hacer? No, no era lo apropiado. ¿Qué va a salir la halajá? ¿Ah? ¿Por qué salió la halajá? La halajá, excelente pregunta. La halajá no viene a decir lo que es perfecto de hacer, lo apropiado. La halajá viene a decir lo que está mal. Y no es lo mismo. Pero entonces, ¿cómo guiarnos? Es un tema aparte, pero no es lo que estamos hablando. ¿Ah, no? No. Es muy relevante. Es súper relevante, pero lo hemos conversado en distintos términos, en términos de halajá. Cuando estábamos viendo halajá, por ejemplo en Tzniut, ¿qué dijimos? Una persona que está empezando, si se pone una mujer que quiere hacer Tzniut y está comenzando y viene de usar bikini en la calle, ¿sí? Y decide vestirse como una mujer de Measharim, no es lo apropiado de hacer. Es lo correcto, pero no lo apropiado. No sé si es lo correcto, seguro que no es lo lo vestirse con tzniut, pero no no es es- apropiado que sea de esa forma. seguro no es lo apropiado. Lo correcto, no estoy dispuesto a meterme en ese cuento. Lo correcto es que haga lo que dice la halajá. ¿Qué es lo que dice la halajá? Tiene que cubrir los codos, tiene que cubrir el cuello aquí y tiene que cubrir las rodillas. Más que eso, nadie le pidió. Es lo apropiado que después de 1 año, 2 años, 10 años, 20 años siga tapando los codos, aquí los huesitos y la rodilla. Shema, depende de dónde está ella. Depende de dónde está ella es parte importante del concepto de Tiferet y que tiene que ver con el concepto de lo apropiado. Es lo correcto, la Kavaná, es lo justo de hacer. Lo apropiado es como es lindo de hacer. Es lo que como que uno entiende que eso es lo que uno tendría que hacer. Podemos ver que la halajá, cuando dice el caso de ese crudo de Rabbi Yossi, dice que el judío puede, no que tiene que hablar con el otro. Bidyuk. En el fondo, ¿qué es lo que nos está enseñando la Gemara en ese caso y la halajá en el fondo? No es que lo que dice la halajá, esa es la diferencia, es una parte de la diferencia entre la halajá del Ramá con el Shulchan Aruch. Cuando uno estudia halajá, ¿cierto? El Shulchan Aruch dice una halajá y después viene una agá, un comentario que hace el Ramá, que era un gaón en el mundo ashkenazí. El Shulchan Aruch fue escrito en el mundo sefaradí fundamentalmente, aunque aplicaba a todos.
El Ramá hace una introducción en el Sefer Torat HaTatat. Él hace una introducción y dice que lo que dijo el Shulchan Aruch es lo correcto. Y no hay discusión. Y nadie se puede separar de ahí. Eso es el Shulchan Aruch. Yo vengo a agregar lo que yo entiendo que habría que hacer adicionalmente. Las costumbres Ashkenazim y lo que habría que hacer adicionalmente. Pero pueden estar absolutamente en desacuerdo conmigo. Lo que dice el Shulchan Aruch, hay que hacerlo. Lo que digo yo, no necesariamente. Eso es lo que dice el Ramá. ¿Okay? Lo pueden leer ahí en la introducción. Lo que implica que la halajá del Shulchan Aruch no necesariamente es el ikar de la halajá. Es lo que hace que las cosas pasen de estar bien a estar mal, pero no de estar perfectas a estar bien. ¿Okay? Son dos cosas distintas. ¿Está claro? Lo que viene a ser mesharim son aquellas cosas que rectifican y que vuelven perfecto mi comportamiento. ¿Okay? Este es el concepto fundamental. Cuando yo hago algo que no tengo la obligación de hacer, nadie tiene la obligación de tener su cuarto, digamos que cada uno de ustedes tuviese en un cuarto solas, nadie tiene la obligación de tener el cuarto espectacular, ¿correcto? Porque a nadie le importa, tienen su cuarto desordenado, a nadie le importa, pero por lo tanto no hay una ley, no está mal, pero está bien, está perfecto tener el cuarto desordenado, no. O sea, me lleva a hacer lo apropiado y lo correcto al mismo tiempo. El ideal, o sea, lo que uno tendría que hacer es hacer lo apropiado permanentemente, incluso por encima de lo correcto. Vamos, eso es un tema interesante, Beatzman. ¿Sí? Que sí voy a tocar. Okay. Una Itkadmut es porque tiene que ver. Seguro no lo va a tocar. Qué pesimistas que son. Okay. No, solo no Pero es la primera vez que lo dicen. Sí, porque esto es atingente, tiene que ver con el tema, por eso lo digo. Si no tuviera que ver con el tema, también diría no lo vamos a tocar. Obvio. ¿Ah? Sí, eso veo. ¿Qué onda? Que la Gemara discute qué es más importante, hacer una mitzvah positiva o hacer una mitzvah negativa. Digamos que yo tengo dos mitzvot, una positiva y una negativa. Lo ta'ase y un ta'ase. ¿Sí? No hacer tal cosa y al mismo tiempo hacer tal otra. Por ejemplo, ejemplo que trae la Gemara, hay una persona que perdió un objeto en el cementerio. Entonces, entrar al cementerio tiene un grado tumá y impurificarse está prohibido. Uno puede impurificarse, pero uno tiene que hacer a Shabbat Avedá, retornar los objetos perdidos. ¿Qué hago? ¿Qué? Tengo que retornar. Encontré, vamos a decir así, encuentro una billetera arriba de la tumba de alguien. Haz v'shalom. ¿Okay? Hay una billetera, un arnak, ¿sí? Una ¿cómo? Castell. Castera. Ah, cartera. Ok, pues sea una cartera. Arriba de la tumba de alguien. Arriba de la tumba hay din de tumá, ¿ok? Particularmente los kohanim. Pero Minastam es una buena costumbre para todo Israel, es un tema de tumá también. Entonces uno no debiese estar arriba de las tumbas de la gente, como uno debe andar paseándose por arriba de las tumbas de la gente. Eso no es una buena idea. Jajamí, entonces tenemos esta prohibición de andar con tumá. Las mujeres en particular es una costumbre muy fuerte en el mundo ashkenazí, sobre todo sefaradí también, de hecho también. Que las mujeres no vayan al cementerio bijlal, ¿okay? También los ashkenazim hasídicos seguro, y hay una parte del resto que también. Pero ahora mismo es un tema, es una costumbre, no es halajá, pero cuando se trata de solamente cuando lo que fuera, está prohibido entrar y impurificarse. Entonces la Gemara dice, ¿qué pasa si se le perdió a Juanito, se le pierde la cartera, ¿ok? Juanita, se le pierde la cartera arriba de la tumba de Pedrita. Entonces, ¿qué? Está prohibido ir a impurificarse, entrar al lugar y ponerse arriba de la tumba a buscar la cartera, está prohibido, porque tiene tumá. Pero por otro lado, hay una mitzvah ta'aseh, una obligación
que dice la Torá, no titalem, ¿sí? No te vas, no vas a ocultar tu ojo, es decir, no vas a hacer como que no lo viste. Tienes que hacerlo. ¿Lo viste? Tienes que hacerlo. ¿Qué es lo que es? Devolver la cartera a Juanita. Lota se Es lo apropiado. No es lo correcto, pero es lo apropiado. Lo apropiado es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, Lo dice apropiado así, sobre lo correcto. si hay alguien que es Cohen, El Cohen no puede. el Cohen no puede porque tiene una mitzvah específica. Pero una persona que no es Cohen tiene que hacerlo. Pero ya In- va, el Cohen no hubiese visto tampoco la billetera sobre la tumba. Pero, ¿y si ¿Cómo sabe? saben? ¿Cómo va a sabe? saber ¿Cómo el Cohen va a saber que esto Va pasando, justo está en la puerta, justo frente a la puerta está la tumba, va pasando y ¡uy! Vio la cartera. No se puede acercar 20 metros de la tumba, como no sé si va que tiene Está visión a de 3 arriba. metros. ¿Ha visto en Sanedria? ¿Ha visto el cementerio que hay en Sanedria? Las tumbas se ven desde fuera. Sí. Sanedria en la esquina de Barilán. En la esquina de Barilán. Ok, entonces lo importante es que uno tiene que ir a buscarla si tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque un ta'aseh es más importante en principio que un lo ta'aseh. ¿Cuál es la lógica? Es muy evidente. ¿Qué es lo que hace una mitzvah lo ta'aseh? ¿Cuál es el objetivo de una mitzvah lo ta'aseh? Ponerte cerca. No romper una relación con Dios. ¿Sí? No romper la relación con Dios. ¿Qué es lo que hace una mitzvah ta'aseh? Afianzar una Genera relación con Dios. ¿Sí? Adelante. Pero uno no puede hacer la mitzvah de Kibbutz Amorim si ellos van en encuentro con la Torah. O sea, no puedo hacer una que es en Lotase para hacer una que está hacer. Muy buena pregunta, la trae la Gemara y dice, por eso viene el pasuk a decir, Imeja ve ambija tireu, ve shabbatotai tishmeru. Ah, ¿Por qué? Porque si no, hubiese tenido que hacerles caso. Es decir, el pasuk dice, vas a tener irá de tu madre y de tu padre y vas a cuidar mis Shabbatot, yo soy Dios, eso dice el pasuk. ¿Por qué dice eso el pasuk? Porque si no lo hubiese dicho, yo tendría que haber cuidado lo que dice mi padre, incluso en contra de, yo hubiese tenido la vamina, el pensamiento a priori, de decir, mi papá me dijo no cuidar Shabbat, entonces no puedo cuidar Shabbat. No existe eso. ¿Eh? Porque hay una lógica distinta. El pasuk nos viene a enseñar que como mi padre, Rashi dice ahí, mi padre y mi madre están obligados también a cuidar Shabbat. Entonces, si ellos me dicen no cuidar Shabbat, es una violación de su propio Shabbat, eso está mal. Yo no puedo escuchar a mi padre y a mi madre para decir algo en contra de ellos mismos. Entonces no puedo escucharlos, Mijlal. Una pregunta rara. Hay quienes dicen que aplica para todos, hay que aplica lo que fuera, eso es un tema aparte, pero no hace eso. Para todas las leyes de la Torah. Ideal es hacer lo apropiado por sobre lo correcto. Aparentemente es lo que dice. No es tan apropiado. Apropiado que es orden. Digamos, si tengo una mitzvah AC y una lota AC. ¿Es Si una solo vez, en este caso? un ¿O segundo, es una un segundo, excepción? déjeme avanzar un segundo y va a ver que aplica en otros casos también. Porque lo que yo quiero decir es que si fuera así, la gente que no cumple se agarraría de eso y diría, no, saludar con beso a todo el mundo es apropiado, lo correcto es no hacerlo, pero es una falta de respeto que no lo hagan. Mire, hay un problema enorme aquí. Lo que está planteando es una buena pregunta. Está diciendo como eso es relativo. Es relativo que es lo apropiado. Y por lo tanto, la lógica de lo que está diciendo, que estaría yo diciendo, es todo es relativo a lo que quieran, hagan lo que quieran. No creo que usted diga eso. pero- Mamás no es lo que estoy diciendo. Mamás no es lo que estoy diciendo. Yo quiero que sí estoy diciendo es que existe un pensamiento a priori que es justamente el concepto de Mesharim. Mesharim es que hace que las cosas vayan recto. Recto implica, es en el lashon Israel. ¿Sí? Israel, ¿de dónde viene? Yashar Kiel. Directo hacia Dios. Como recto, sin dar vueltas en las cosas. ¿Cuál es el concepto que está detrás de esto? Efectivamente hay cosas que sí son relativas. Por ejemplo, en principio hay Rabanim, no todo el mundo está de acuerdo, pero hay Rabanim que sostienen que en un ambiente que no conoce y que puede resultar un Hilul Hashem, un hombre le puede dar la mano a una mujer para saludarla, si el no hacerlo va a ser un Hilul Hashem. Implica que puede entonces besito y abrazo y buena onda y lo que sea y vamos. No. Para evitar un beso, por ejemplo,
es mejor que de la mano. ¿Cuál es la lógica ahí? Que va a haber un Hilul Hashem. Hilul Hashem es un Lot Haase tan grande que una mitzvah de Rabanán es preferible no ponerla por delante un Lot Haase como Hilul Hashem. ¿Okay? Entonces, no estoy poniendo las cosas en esos términos, yo te estoy hablando de hacer las cosas rectas, pero tomando en consideración la situación. Eso es todo. Hay una forma, lo correcto y lo apropiado, voy a mezclarlos en un ratito más, voy a decir que tienen una relación mucho más fuerte que la que parece tener ahora. Pero se me hace muy difícil. Pero es exacto esto que lo que estaba hablando. Un segundo, todavía estaba hablando. No, que se me hace muy difícil como una vez que defino los conceptos, como que se pone uno encima del otro. Se me hace difícil que se combine. Están entrelazados muy fuertemente y vamos a ver el nivel del entrelace en un par de minutos más, si me permite avanzar. Va a ver que efectivamente están muy, muy, muy ligados uno con el otro. Y no es que es relativo a la cultura y buena onda y la gente. No. Hay una cosa que está correcta y otra que no. Justamente contra esa forma de enfrentar el problema es que va este camino. ¿Okay? ¿Qué significa que Dios nos creó rectos y nosotros inventamos pensamientos? Que nosotros buscamos la razón de tener, buscamos la manera de que sea más fácil, lo más cómodo. ¿Han escuchado hablar, me han escuchado decir alguna vez la frase esta libre albedrío? ¡Ay, no! El libre albedrío es hacer lo que uno quiere hacer. Es que uno hace lo que quiere hacer. Uno hace lo que quiere hacer. Siempre lo hago. Pero a continuación yo explico lo que quiero hacer como lo único razonable de hacer. Eso es lo que siempre decimos, ¿correcto? Una vez que tengo esa claridad, ¿qué es lo que hace el ser humano? Cambia el discurso y empieza a hacer toda clase de heshbonot, rabot, múltiples explicaciones para lo que quiere que sea, olvidando qué es lo correcto de hacer o lo que es recto de hacer. Este es el problema fundamental. Dios nos permite inventarnos una película falsa que justifique que lo que queremos hacer es correcto, que es exactamente la pregunta que Leila tenía. ¿Qué pasa? Va a venir Juanito y va a decir, ay, pero donde yo vivo es un Hilul Hashem enorme no tener novia o no tener novio. Van a pensar que son todos nerds. Son todos nerds, ¿sí? Nerds. Y por lo tanto no saben nada de la vida, es una cosa terrible, no, tienen que tener novia y todo lo que implique tener novia. O, no, las mujeres religiosas se tienen que ver igual de bonitas que las otras. Y si estas están mostrando y andan en bikini, las mujeres religiosas también. Porque si no, ¿qué van a pensar? Hilul Hashem. Las mujeres van a estar... No, mamash no aplica. Mamash no aplica. ¿Ok? Etcétera. Un poco traer todas las explicaciones. No, de estas he escuchado en mi historia muchas. ¿Ok? La típica es como Pikuach Nefesh, ¿sí? No sé si han escuchado eso, como tengo hambre, así que es Pikuach Nefesh. Tengo que comer algo que no es kasher. Tengo que comer, porque si no me voy a morir. ¿Quién se va a morir por 15 minutos más de esperar? No, nadie. Pero, más me voy a morir. Pikuach Nefesh, cualquier cosa justificada. ¿Ok? Lo que sea. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios nos permite, por libre albedrío, que yo invente un discurso falso para justificar lo que yo quiero que sea lo correcto. Una vez que digo que es Pikuach Nefesh, obviamente tengo que permitirlo, porque por Pikuach Nefesh todo excepto 3 cosas se pueden permitir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es muy interesante verlo en el discurso, ¿ok? Les voy a dar un tip para verlo en los discursos de ustedes y de la gente alrededor. Es medio desagradable lo que voy a decir, pero a veces digo cosas desagradables yo. Así que no pasa nada. Ya están acostumbradas. Ok. ¿Han visto alguna persona, ustedes, que están conversando con ella y le dicen, por ejemplo, ¿pero qué? ¿Vas a ir a tal parte que ustedes entienden que no se debe ir? O cualquier cosa por el estilo, no estoy dando un ejemplo cualquiera. Y dicen, no es que en realidad yo quiera ir. Lo que pasa es que
va no sé quién y tengo la obligación, porque si no se va a sentir. O lo que pasa es que, o que vas a comer ese chocolate y dijiste que estabas a dieta. Lo que pasa es que en realidad hay veces, este es el truco, que uno no necesita preguntar. Y el otro empieza a explicar con un lo que pasa es. O no vayas a pensar que. ¿Sí? Cuando uno dice, por ejemplo, no es que yo sea demasiado exigente, no. Lo que pasa es que yo lo he pensado muy profundamente y entiendo que esto, una persona que yo conozco, estábamos hablando de Shibujim, un chico, y me dijo, yo soy un tipo inteligente, no es que sea especialmente inteligente, no. Lo que pasa es que yo sé que soy un tipo inteligente. ¿Qué significa? No es que yo sea, yo nunca le dije que era especialmente inteligente, nunca se lo dije. No se justifica antes de tiempo. No se justifica antes de tiempo, ese es el truco. No, el truco es, no se está justificando. No, este es el truco. El truco es que está contestando su pregunta interna. Sí. Sí. ¿Y qué significa que tiene una pregunta interna? Significa él en su fuero interno sabe que lo que está haciendo no está bien, pero no lo puede decir. No lo ha dicho todavía. No ha dicho que él es más inteligente que el promedio. Entonces, decir eso está mal. Entonces, antes que lo diga, como que es inteligente, entonces inmediatamente pone la respuesta. No es que yo sea más inteligente. Nunca le dijeron nada, pero él dijo internamente, soy más parece que estoy proyectando la idea correcta detrás mío, aquí en la cabeza estoy diciendo, tengo la idea que yo soy más inteligente que el resto. Dado que soy más inteligente, esto se está empezando a notar en mi discurso. Así que ahora tengo que justificar que no. Y pongo una barrera, ¿ok? Entonces, no es que yo tenga tantas ganas de salir al cine. No. Lo que pasa es que, lo que fuera. No vayas a pensar que yo no estoy pensando nada. Él está o ella está pensando eso, ¿ok? No vayas a pensar que no quiero lavar los platos. No. Lo que pasa es que no tengo tiempo, que tengo mucho que estudiar, y lo que pasa es que tengo que repasar las clases de este rap desagradable que todo el tiempo está. O cosas de ese estilo. Siempre hay una. No vayas a pensar que eso implica que detrás en la cabeza hay un pensamiento a priori. Ese pensamiento a priori no lo quiero aceptar. Yo tengo un fuero interno y tengo un fuero externo, vamos a decir así. El subconsciente, ¿sí? El ello, el ego y todas esas cosas raras que sí, el super yo y todas esas otras personalidades múltiples que tenemos. En realidad no son personalidades múltiples, es una única personalidad. Pero que es un proceso, pero es un proceso mucho más simple, si lo puedo entender así. A diferencia de lo que postula el psicoanálisis, ¿no? No es que tengo muchas formas distintas que están conviviendo en mí, no. Tengo una, pero que tiene dos inputs, lo que quiero y lo que sé que es correcto. Están peleando. Lo que yo deseo hacer no necesariamente es lo correcto. Pero no puedo decir que deseo hacerlo algo incorrecto. Entonces tengo que justificarlo. Ahora, yo tengo a mi fuero interno, sé lo que es correcto. Entonces ahora tengo esto que deseo hacer, tengo el fuero interno que me dice, no, lo que quieres hacer está mal. Entonces se expresa en mi discurso cuando me protejo del fuero interno. ¿Me siguen? ¿Me expliqué más o menos lo que dije? Sí. Pero yo decidí hacer esa explicación. O sea, yo soy responsable de esa explicación. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir esta frase de Hazal? Jajamim nos dicen, Dios nos creó rectos y nosotros inventamos muchos pensamientos. Entonces, ¿para qué lo decimos si es interno? O sea, lo decimos ante la otra persona es como si nos estuviéramos justificando. Porque yo no puedo ser el malo de la película, porque no soportaría ser yo el malo de la película. Entonces, ¿qué es lo que hago? Proyecto que el otro es el malo que me está preguntando y está pensando mal. No que yo estoy pensando. No, el otro tiene un pensamiento y yo quiero corregir el pensamiento a priori que él tiene. No vaya a ser que él crea
lo que yo en realidad estoy Estoy diciendo. haciendo las dos cosas al tiempo. Estoy haciendo mi Hirschhorn interno y también estoy protegiéndome del pensamiento del otro. Correcto. ¿Ok? Lo que implica que existen dos tipos de pensamiento. El pensamiento a priori y el pensamiento a posteriori. El a priori, cuando está conectado con lo correcto, es lo primero que me sale. Hazal nos dan un truco muy interesante en esto. Lo primero que yo pienso, si me puedo conectar con lo primero que pienso, normalmente es correcto. No es correcto. Normalmente es lo correcto. Es lo primero que pienso. Lo que primero que pienso es normalmente lo correcto. ¿Cuándo se levanta el normalmente? Cuando estoy convencido, no estoy conectado conmigo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Binat Alev? Las que estaban aquí para Binat Alev. Ese es el subconsciente, raro. No le llame subconsciente porque Claro, porque no yo es subconsciente. no estoy consciente de que está pensando. Todo esto funciona inconsciente. Todo esto es un mecanismo automático. Todo esto es automático. Así que llamarlo inconsciente, a mí entender, ok, yo no soy psicólogo, ok, no pretendo serlo y no quiero serlo, ok. Uno de los motivos es porque no creo en este cuento de la subconsciencia y el ego y el ello y todos estos cuentos, no los creo. ¿Por qué no los creo? Porque en el fondo me permiten no tener responsabilidad de lo que deseo, Lo que realmente pienso. lo que deseo. No, de nuevo. No es así. De No, nuevo, Ra. no voy a entrar en la discusión ahora, ¿ok? Por favor, no. Ra, de nuevo. No, yo no creo en la estructura, como el modelo psicológico en general. No lo creo. ¿Implica que está mal? No. Yo no soy nadie, así que no importa. Lo que yo diga es absolutamente irrelevante. Pero yo no lo creo. Como no lo creo, no lo puedo postular. Así que no podría ser psicólogo suponiendo que quisiera hacerlo. Lo que fuera. El punto es que, por lo tanto, yo no quiero usar la nomenclatura para no dármele de algo que no soy. La nomenclatura no la voy a usar. Está contando de su vida. No, me está explicando que no le va a poner, no le va a llamar. Ella me pidió que yo lo llamara subconsciente, inconsciente y todas estas cosas, lo que fuera. Yo pregunté que si eso lo llamaba subconsciente. Y yo no quiero Pero si usarlo. no lo llamaba subconsciente, ¿cómo lo Yo- podemos llamar? Lo podemos llamar Pensamiento a priori. mi sistema automático. Ok. Es mi sistema automático. Así funcionamos automáticamente. Es una manifestación automática de lo que yo deseo y del conflicto interno entre mi Neshama y mi Guf. Es así de pashut. Es lo que mi Neshama desea. Mi Neshama está poniendo una primera respuesta. Tengo todo un fuero interno respecto de qué es lo que deseo que sea. Y altero lo que dice mi Neshama con todos los pensamientos que me trae mi Guf. Ese es Y el ese pensamiento posteriori. es el pensamiento posterior. Es La explicación. la explicación que le doy a lo que sé que no es correcto. No conscientemente, pero sé que no es correcto. Eso también genera culpa y todas estas cosas raras que vienen después. Pero el punto fundamental es ese. ¿Ok? ¿Se entiende que está aquí lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que tengo que hacer es escuchar lo primero que pensé. Por ejemplo, alguien me dice... ¿Puedo hacer una pregunta antes de que siga? Sí, claro. Nosotros deberíamos escuchar lo primero que pensamos, pero si es inconsciente, bueno, si es automático, ¿cómo lo vamos a pensar? No vamos a, tal vez podemos, ya va. Tal vez podemos no caer en cuenta de que realmente lo pensamos, porque es algo automático. No, puedo decir algo. Yo digo, ¿Le yo puedo hice esto contestar? automáticamente, entonces ahorita se lo... Después. ¿Quiere contestarle, Leila, Sí, por favor? cuando Adelante. vos, por ejemplo, tenés un chocolate enfrente tuyo que a vos te encanta, lo primero que vas a pensar es, obviamente no lo vas a agarrar porque sabes que eso es lo correcto, pero tu cuerpo lo quiere. Entonces quizás lo agarras, sabes que no es lo correcto, pero lo haces. Entonces, lo correcto es el primer pensamiento que tuviste. ¿Cuál es el primer pensamiento que El tuviste? primer pensamiento que tú ves no agarras. Chicas, no es necesario que discutan, ¿ok? No es necesario. No, pero Punto. no entiendo. No, yo tampoco. Si te justificas tus acciones, probablemente lo que estás haciendo no es lo primero que Pero yo no sé pensaste. si el primer pensamiento que tengo siempre es correcto. A lo mejor no Eso es lo que puedes está diciendo. Por eso dice no. normalmente. Pero me puedo contestar. siempre. Perdón, Eso podemos son continuar palabras. un segundo y quizás puedo aclarar lo que estoy diciendo, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. El otro día, lo que sea. Dale el ejemplo. No, porque empezaste. no, porque lo que fuera. Digamos que sucede lo siguiente.
a Juanito le ofrecen un negocio. ¿Ok? No, voy a ser honesto y creo que corresponde. Sí, lo voy a dar porque me hace bien enlazarlo. Ok, me pasó lo siguiente. Me pasó lo siguiente. Quiero mostrarles solamente el proceso. ¿Sí? Estaba en una charla con la gente de Pensia de donde estoy trabajando, que tenían que meterme en un fondo de pensión especial para cuando me jubile, lo que fuera, suponiendo que eso pueda suceder. Entonces, ¿qué? El tipo me dice, tenemos dos fondos factibles. Está el fondo cashier y el fondo no cashier. Entonces le pregunté que hay un tema de ribit en uno y en el otro no. Ribit es una prohibición, ¿sí?, de la Torá de sacar provecho, como aprovechar, sacar un porcentaje de ganancia de dineros que están prestados entre judíos. Está prohibido. Entonces, todos los temas que tienen que ver con transacciones financieras tienen que pasar por esta ley de ribita. Hay que tener mucho cuidado si es una persona o no es persona. Hay todo un macé enorme, y aquí en Israel es tremendamente complejo ese tema. Entonces estaban estas dos opciones: un fondo cashier y un fondo no cashier. ¿Con cuál de los dos te quieres quedar? La primera reacción mía fue: ¿pero cómo? ¿Hay diferencia? Y él me dijo, mira, en realidad se gana lo mismo. Esto no es lindo de lo que por eso no quería decirlo, pero no es lindo de lo que yo pensé, pero revela muy fuertemente este proceso, solamente para que ustedes lo puedan ver. Entonces me dijo, no, ganan lo mismo. Se ha visto en la historia que están teniendo la misma ganancia, los dos. Entonces, obvio que quiero el cashier. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo obvio? Mi pregunta original, ¿dónde vino? Si hay algún beneficio. Me puse muy incómodo porque yo sabía que lo que tenía que decir era inmediatamente cashier, independiente de cuál fuera la respuesta. Pero me puse incómodo y entonces no podía preguntar. Hice un análisis después de que yo lo estaba diciendo, me sentí horrible, pero nada, es lo que pasó, ¿no? Hice un análisis y dije, no puedo decir que en realidad quiero saber y no quiero perder plata. Entonces le pregunté, ¿pero cómo? ¿Hay diferencia? Porque si lo hubiese preguntado y hay pérdida en un lado, o sea, mi fuero interno, ¿qué fue lo que hizo? Está mal, tienes que pedir cashier. Inmediatamente. Pero yo, en mi otro lado, dijo, pero un segundo, voy a perder plata. Si pierdo plata, no quiero eso. Entonces yo no podía decir, pero voy a perder plata por hacerlo cashier. No podía preguntar así, porque hubiese sido demasiado explícito que lo que quería era no perder plata por hacer las cosas bien. Feísimo. Entonces, ¿qué es lo que dije? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál fue mi pensamiento a priori? Está mal. Tienes que decir cashier. Ese fue mi primer pensamiento. Esto lo dice el Ramjal, una cosa muy interesante, lo dice también el Ramjal. Que cuando yo rastreo, la única diferencia entre un ser humano y un animal es que sabemos de dónde viene el problema. Es toda la diferencia. Es decir, puedo rastrear hacia atrás toda la historia de mi pensamiento. Y esa es la diferencia fundamental entre los animales y nosotros. Para el animal que tiene rabia y actúa, o que tiene un buen motivo y actúa, es irrelevante la diferencia. Y no puede hacer el análisis. Nosotros sí. Esa es toda la diferencia fundamental. Cuando yo me di cuenta, obviamente que opté por el fondo cashier, y cuando me di cuenta del pensamiento, fue Tosquedei que estábamos hablando, así que me di cuenta del pensamiento, e incluso que me hubiese dicho que hubiese perdido plata, hubiese tomado el cashier, porque era lo correcto de hacer. Pero quería mostrarles el proceso que seguí, solamente para que vean cómo se nos manifiesta. Ni siquiera me di cuenta cuando hice la pregunta, solo noté que estaba incómodo. Rav, si el primer pensamiento, que es el automático, es el correcto, y usted, el primer pensamiento fue el optar tal vez por el no cashier, eso quiere decir que es lo correcto. Justamente es el punto que quería mostrar. No, mi primer pensamiento no fue optar quizás por el incorrecto, sino sentirme incómodo porque tenía el primer pensamiento
de que estaba mal no optar por kasher. Ese fue el motivo por el que hice la pregunta. Porque tal vez podría pensar en no optar por el kasher. ¿Entienden el problema? Sí. Ese primer pensamiento quedó oculto en la sensación de incomodidad de preguntar. Entonces, si sigo para atrás la secuencia, en realidad el primer pensamiento no fue, pero ¿cómo? ¿Hay diferencia? Ese no fue mi primera reacción. Mi primera reacción fue sentirme incómodo. ¿Por qué? Porque había una cosa que estaba bien y no quería hacerla. Ese fue el primer pensamiento. ¿Se entiende? No necesariamente es un pensamiento explícito, pero se manifiesta. Ese es todo el punto que quiero hacer. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Por favor. Pero tú dices que normalmente uno tiene que hacer esto. Normalmente, cuando no. Hoy en Occidente hay una cultura muy muy fuertemente arraigada en cómo entendemos el mundo. Y aparentemente nuestro primer pensamiento no es realmente nuestro primer pensamiento. Por ejemplo, si ustedes se enfrentan con alguien y le dicen: el tema de la homosexualidad, el tema del aborto, el tema de todos estos temas que son típicamente conflictivos, ¿sí? Hay una postura occidental de Tishma, una mujer se hace un aborto, tiene derecho a su cuerpo. Y es un discurso muy fuertemente arraigado en las sociedades en Occidente. Muy, muy fuerte. Tan fuerte que parece el primer pensamiento. Es tan fuerte que oculta tremendamente lo que yo pienso a priori. Entonces, la gente puede pensar que su primer pensamiento es que la mujer tiene... Pero esto tiene que ver con Binat Alev. ¿Se acuerdan de Binat Alev? Sí. Que yo sé. ¿Cómo sé? El cuestionamiento tendría que ser un cuestionamiento. Ahora, dado que es tan fuerte el discurso, tengo que preguntarme si yo lo creo. Y en ese proceso, descubrir lo que yo creo. Y la primera respuesta en ese proceso de investigación siempre es correcta. Entonces, ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Obvio. En Occidente, ¿qué es lo que se dice? Que no. Acaba de salir un estudio israelí hace 2 días atrás que dice que no hay diferencia entre hombres y mujeres. pero todo sale diferente. Pero sentimos distintos, pensamos distintos, actuamos distintos, tenemos distintas prioridades. Somos distintos. Pero ¿por qué? Entonces estamos diciendo que no. Todo este tema de que las mujeres son distintas, los hombres son distintos. No. ¿Por qué? Porque quiero justificar Machshavot Rabot. Este concepto de Heshbonot Rabot que trae las membras de Hazal es cuántas veces hacemos este proceso de inventarnos justificaciones para hacer que son tan poderosas que nos ocultan lo que Behemet creemos. Amar aquello que nos hace rectos es este proceso en el que yo estoy buscando esa primera respuesta y que se hace y que hace que mi camino sea bello. Este proceso, de nuevo la misma frase o de nuevo este concepto de Ohev et hameshareim, amar lo que me hace recto, es el proceso en el que yo admiro y veo lo positivo que tiene el descubrir este pensamiento a priori, que es lo que Behemet yo creo. Porque esencialmente tenemos una raíz esencial que es nuestra Neshama. Todo ser humano la tiene. Es más, les doy un ejemplo al contrario. Les voy a dar un ejemplo al contrario, muy interesante. Jajamim decidieron no pelear más con el mundo a final de la Edad Media, como en el año 1400, 1500. Los Jajamim decidieron no entrar más en discusiones intelectuales con el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque no hay ningún sentido en la discusión. Es que la gente cristiana no es inteligente, nada que ver. Hay gente muy inteligente cristiana, al menos tan inteligente como judía. No hay ninguna diferencia en esos términos. Entonces, ¿por qué no van a discutir?
que nunca van a llegar a un punto en común. Porque el cristianismo no está fundado en intelectualidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se logra ganando una discusión? Supongamos que ganáramos. Tenemos una prueba, Shema, no tiene ningún sentido lo que están diciendo, nosotros tenemos razón, ustedes no. Digamos que logramos eso. No va a cambiar. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? No. ¿Guerra? Vamos a enojar Mucho con peor nosotros. que nada. Se van a enojar con nosotros. ¿Por qué se van a enojar? Porque les quitamos su... Porque no quieren saber necesariamente. La verdad intelectual, ¿no? Vamos a suponer, ¿ok? Si yo me pongo en la postura de que yo tengo razón, ¿ok? Y nosotros les ganáramos, ¿ok? En esas condiciones, si les ganamos intelectualmente, les quito la opción de pensar lo que ellos quieren pensar. Les gusta vivir en su ignorancia. Yo no lo diría así, pero tiene algo que ver con eso. No lo diría así porque no necesariamente se han hecho este cuestionamiento. No tienen Torá. Como no tienen Torá, es mucho más difícil para ellos encontrar este tipo de informaciones que estamos compartiendo acá. Es mucho más difícil. Sin Torá, vivir sin Torá es terrible. Y ustedes lo saben. Se está cayendo a pedazos el mundo porque no tienen Torá. Y aquellos de nosotros que no tienen Torá, e incluso aquellos que saben Torá pero no la tienen, también se les está cayendo el mundo a pedazos. En todas partes pasa eso. Pero necesitamos la Torá porque si no nuestra vida se hace pelota. Y ellos no la tienen, así que yo no sería tan crítico de decir, no, esta gente son todos estúpidos o algo por el estilo. Como, no soy de esa postura, yo la verdad que no. Claramente se les hace mucho más cuesta arriba. El punto es que en alguna parte quieren estar ahí. Hay alguna parte de ellos que quiere estar ahí. Porque es como Y como todo el discurso occidental, todo el discurso en el mundo, es que eso es lo correcto, es mucho más difícil para ellos hacer el cuestionamiento. Así que cuando yo les demuestro que están equivocados, se genera un problema mucho más grande, porque todo su mundo tambalea. Se genera una inseguridad terrible, se genera un problema enorme de sensación de incomprensión, porque todos mis sentimientos son como yo vivo el mundo. Y me estás diciendo que como yo vivo el mundo, es decir, mis sentimientos están mal. Es tremendamente agresivo eso. No hay nada que pueda ganar en una conversación. Nada que pueda ganar. Lo único que voy a generar es violencia. Y eso es lo que nos ha pasado históricamente. Jajamín decidieron no hablar. Porque en el fondo ellos ven que si tenemos razón tendrían que hacer cambios y no quieren. Entonces no pueden decir no quiero hacer las cosas bien. No pueden hacer eso. Porque son igual que nosotros, necesitan hacer las cosas bien. Por eso se suicidan los tipos que están suicidándose haciendo atentados terroristas. Porque están tratando de hacer las cosas bien. Lo necesitan tanto como nosotros. Entonces, que nosotros les digamos que están mal, los pone a ellos en una situación que no quieren estar y nunca quisieron estar. Entonces no van a decir que ellos están mal. La forma natural es proyectar igual como lo estábamos proyectando esto de no vayas a pensar que, es el mismo mecanismo. Proyectan que somos nosotros los malos, que les decimos cosas que no pueden rebatir, pero eso no implica que tengamos razón, porque debe haber alguien que pueda rebatirlo. Pero lo que estamos haciendo es malo, porque le estamos quitando la seguridad, proyectando, etcétera, etcétera. Así que somos malas personas. Eso es lo que viene a hacer el judaísmo acá. Es muy complicado. Nuestro rol es muy, muy, muy complicado. Si no lo hacemos correctamente, generamos antisemitismo. Todo el tiempo. Somos nosotros los que generamos el antisemitismo. Tenemos responsabilidad heavy sobre eso. Porque nosotros venimos a decir al mundo, hay una mejor forma de vivir. Pero podemos decir eso, o podemos decir, estás equivocado. ¿Se acuerdan del que la persona en clase que siempre tenía razón y que los profesores siempre lo querían a él o a ella? ¿Cómo lo quería el resto? Lo querían muerto. como yo soy. Como yo soy. Entonces, ¿cuál es el punto? Este es el punto que nos toca jugar a nosotros. Esa misma persona, si está tratando de ayudar a que el resto lo haga bien, entonces es el más querido y es un líder nato. Pero si le viene a decir a todo el mundo cómo están mal,
es el más odiado y todo el mundo lo quiere matar. Y eso es lo que nos pasa. Pero a Es veces vidioso eso lo que nos falta, pasa. Raf. ¿Ah? A veces eso hace falta. Nunca de esta forma. ¿Por qué? Porque está mal. Porque no es lo correcto. En vez de mostrarme lo que está mal, ayúdalo a estar mejor. Ok, no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Pero eso es evidente. ¿Ok? Porque esto es evidente. No necesito entrar, Visual. ¿Ok? También es cuestión Obviamente. Y está mal. Sí, Está mal. Está mal. No se hace eso. Está mal. Lo que sea. Es una cosa de orgullo, dijo. Sí. Una cosa de orgullo está mal. ¿Ok? Todavía no me he cerrado. ¿Qué es lo que no cerró? Entonces, no es que normalmente a mí me sale raro porque entonces sí siempre tenemos que escuchar el primer pensamiento. Lo que pasa es que no estamos, es el que estamos pensando que es el primer pensamiento, no es el primer pensamiento. Pero entonces no normalmente tenemos que escuchar el primer pensamiento. Teníamos que escuchar el bemet el primero pensamiento. Eso es lo que estoy diciendo. Pero la frase no fue esta. La frase fue que ¿Cuál es el tenemos que primer escuchar pensamiento? Normalmente el primer pensamiento. Perdón. ¿El primer pensamiento cuál es? Lo correcto. ¿Y cuál es? ¿El que veo que es el primero o el que no veo que es el primero? Si tú de verdad lo quieres, vas a ver que es primero, pero bueno. ¿El que veo que es el primero o el que no veo que es el primero? ¿Pero qué es el primero? Uy. Lo que tú no ves que es el primero, pero la verdad es sí es el primero. Ok. Normalmente la gente no ve el que en realidad es el primero. Ve Ajá. solamente el segundo. Pero eso hace parte de la falta de conocimiento interno o es porque... Falta de conexión conmigo mismo. Es 100% falta de conexión conmigo mismo. No me quiero conectar con esa parte que me No está quiero diciendo- conectarme, porque mientras más me conecto, más me implica que tengo que cambiar, correcto. Obviamente me fuerza a cambiar. Si yo me conecto, ¿qué es lo que me pasó en la reunión? Me conecté con que lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Quería hacer eso? No. ¿Por qué no les quería contar? Porque es la zona ra. Porque lo que estoy haciendo está mal. Pero sirve para explicar un mecanismo. Que tenía que contar. Tenía que contarlo. Por eso lo conté. Si no, no lo hubiese contado. ¿Ok? Este es el punto. El punto es que nuestro primer pensamiento Behemet es nuestro primer pensamiento. Porque Behemet es el primero. Solo que no necesariamente queremos conectarnos con ese primer pensamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Se conecta con el primer pensamiento. Es fácil, conectarse con el primer pensamiento. ¿Cómo se hace eso? Hagas una lista de... No, que, obvio. Sí. ¡Ay! ¿Qué hay? Hay un segundo problema que voy a tratar de alcanzar a desarmarlo, que es cómo se ataca el segundo pensamiento. ¿Cómo ataco el segundo pensamiento? Porque el segundo pensamiento es mi desafío. El segundo pensamiento es el que yo veo, no veo el primero. ¿Cómo lo ataco? Si lo único que estoy viendo es esto y parece ser mi primer pensamiento. Espectacular. Sigo lo que dicen, ¿verdad? Un segundo. ¿Cómo lo hago para atacarlo? Yo no puedo ir y decir está mal. Porque mi sensación, el Rav Noach lo explicaba de una forma espectacular. Y me encanta su ejemplo, así que voy a usar exactamente la lógica de él en esto particular. Si entrara una persona y yo le pregunto, ¿qué es lo que prefiere? ¿Ser rico o ser feliz? ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir, no, es ser feliz. Obviamente va a querer ser feliz. Ok. Hagamos un segundo. Segunda pregunta. ¿Rico de qué? Incluso rico en plata. Ser rico es felicidad. No, rico en ¿A qué plata. refiere? ¿Plata Ok. o felicidad? Espérate, Wade, vas a ver que lo que acabas de decir funciona perfectamente dentro de la lógica de lo que estamos diciendo. Ok, primer pensamiento, obviamente, entre ser feliz y tener plata, nadie quiere ser miserable con mucha plata, ¿correcto? Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Obviamente, quiero ser feliz. Entonces, si es así, hagamos lo siguiente. Quédate acá y yo te enseño a ser feliz. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Sí. Yo te enseño a ser feliz. Nosotros aquí en las clases con la Torá, sacamos la Torá, empezamos a leer y te enseño a ser feliz. ¿Ok? Te enseño a ser feliz. ¿Qué es lo que va a decir él? Pero me tengo que No trabajar. puedo.
no puedo, tengo que trabajar, tengo un pasaje a no sé dónde. Lo que pasa es que mi pasaje se vence, tengo que volver. No puedo. Tengo un plan porque... realista. Un segundo. Estoy siendo realista, No. súper realista. ¿Ok? Yo tengo un ejemplo. Ok. Mi papá, de verdad, Por favor, no... no es la llorona de mamá. Ok. Mi papá siempre, o sea, No es cierto, pero bueno. digamos, de joven, nunca pudo venir a Israel a estudiar Torah. ¿Nunca pudo? Bueno, no le interesaba en ese momento. Ok, eso es distinto. Ok. Ahora sí le interesa, Ok. pero ¿cómo salir de mi casa 2 meses a una yeshiva a estudiar Torah cuando tiene 4 hijos, un trabajo, una casa que mantener? Su pregunta es una pregunta que tiene como 3 partes distintas. ¿Ok? ¿Quiere venir? Sí. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Un plan. ¿Cómo lo hace para venir? ¿Está haciendo un plan? No, porque está... Ok, hasta aquí. No más preguntas. No está haciendo pero un plan lo porque piensa y lo piensa y lo le ve gustaría. imposible. Que lo vea imposible es... Espera un ratito y vamos a avanzar. ¿Ok? Un segundo, déjeme avanzar para destruir este... Entonces, mi primer pensamiento, ¿cuál es? Obvio que quiero ser feliz más que ser rico. Segundo pensamiento es, uy, no me puedo quedar. ¿Por qué no me puedo quedar? Porque voy a perder el pasaje, porque me está esperando mi mamá, mi abuelita, mi perro, mi tío, lo que fuera. Porque tengo un problema de lo que fuera. Porque en realidad, en el fondo, no se quiere quedar. ¿Correcto? Entonces yo le puedo decir 2 cosas. Le puedo decir, en realidad no te quieres quedar y eres falso y no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Si tú quieres ser feliz, yo te puedo enseñar a ser feliz. Quédate, no quieres. Y todo eso es ridículo. Todo eso es ridículo. ¿Qué es lo que va a sentir? Súper mal. Muy mal y se va a ir igual. ¿Por qué? Porque va a decir, este tipo, primero me quiere convencer, ¿sí? Me quiere lavar la cabeza, lo que fuera que sea. Y segundo, no me entiende, porque yo siento que no puedo. No puedo, Keilo, no puedo, mamash, no puedo. Entonces lo que yo puedo hacer es darle una escapatoria a esa sensación de no puedo. Behemet, no es que no puedas, no quieres. En este punto, no quieres porque tienes un montón de otros temas que estás sopesando y ser feliz en este momento no es tu prioridad. Que no quiero. Segundo, no necesariamente. Yo puedo decir, en este momento, quedarme aquí, no, lo que pasa es que no quieres quedarte aquí. No es que no quieres aprender a ser feliz. Todo el mundo quiere aprender a ser feliz. Pero quedarte aquí no quieres. Entonces él puede aceptar eso porque no es un ataque directo a su sensación. Al contrario, es una verbalización de su sensación. ¿Cuál es Mehmet tu no primer quiere. pensamiento en ese caso? Todavía él no ha sido consciente. Yo sé cuál es su primer pensamiento. Tengo miedo. Tengo ansiedad.